Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo de quienes formamos parte de la Universidad Técnica del Norte, Unidad en Línea. Mi nombre es Richard Navarro, soy docente del módulo de Cultura y Sociedad. En esta tarde vamos a abordar lo que es el contenido de la Unidad 2, Historia Universal. Bien, empecemos. Antes que nada, vamos a revisar los contenidos que vamos a tratar en la jornada del día de hoy. Vamos a tratar principalmente dos temas generales. Las civilizaciones prehispánicas, en este caso trataremos acerca del Imperio Inca, la organización política y la organización social. Por último, tenemos la Revolución Industrial, la cual tendremos la oportunidad de tratar acerca de la primera revolución, segunda revolución, el maquinismo y también el capital. Antes que nada, por favor, indicaciones generales para todos. Silenciar su micrófono para evitar interrupciones durante la presentación. Y por último, las dudas y preguntas que vayan surgiendo a medida de la exposición, por favor las hacen dentro del foro de dudas e inquietudes dispuesto en la plataforma virtual. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión presencial? En este caso vamos a abordar el tema de la cultura inca, sí considerando su organización política y social. Vamos a establecer las características más principales, lo que llevó a este imperio a ser tan grande dentro del tema latinoamericano y también dentro de nuestra historia ecuatoriana. Además de eso, vamos a resaltar los fenómenos históricos que marcaron el antes y después de la sociedad a nivel mundial, mediante las revoluciones industriales. Vamos a empezar primeramente con las civilizaciones prehispánicas, en este caso del Imperio Inca. Bien, el Imperio Inca, como lo deben de conocer la mayoría de ustedes, fue un emporio enorme que se extendía literalmente desde la parte sur de Colombia hasta la parte norte de Argentina, ocupando lo que hoy conocemos territorialmente y políticamente hablando, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. No ocuparon todos los territorios como los conocemos actualmente, sino que fueron zonas de ubicación de este imperio. Esta civilización se instituyó en América precolombina, fue antes de la llegada de los españoles como tal. El inicio data principalmente en el siglo III, exactamente del año 1200 después de Cristo. Durante 2 siglos, este imperio fue extendiéndose, ocupando más y más espacio a lo largo de estos 200 años, cuando llegó a su apogeo en el mandato de Pachacútec. Extensión territorial, más o menos, hablando, son más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Pero historiadores lo especifican en un número redondo, en este caso 2 millones de kilómetros, pero fue inclusive aún más grande. Bien, el Imperio Inca, ¿cómo nace este imperio? Se da su origen en la ciudad del Cusco, que fue su centro de todo, ¿ya? Los cusqueños en ese entonces era una civilización pequeña, ¿sí? No tan grande. Después, con el pasar del tiempo y con el pasar de los diferentes jefes incas, fueron extendiéndose más y más a través de los territorios que hoy conocemos como Ecuador, Perú, Colombia, Argentina y Chile, ¿ya? El Inca tenía su poder absoluto, lo cual tenía un poder absolutista dentro de todo este imperio. ¿Ya? Entonces, este Inca ¿ya? tenía que trabajar para su pueblo. En este caso, subdividía a toda la población para que cada uno cumpla tareas diferentes durante todo su mandato. Inclusive después asignaba a ciertas personas las tareas de seguir gobernando de manera local y de manera regional. Además de eso, era un imperio muy bien organizado políticamente hablando, estructuralmente hablando también, ya que los pucarás, o también conocidos construcciones militares, servían como bases, como centros también para las comunicaciones, transporte de insumos, alimentos y también para el resguardo del ejército inca. Vamos a hablar un poquito acerca de Machu Picchu. Machu Picchu, como ustedes deben de conocer, es un referente del imperio inca como tal, construido en el Cusco, en el Perú, dentro de lo cual encontramos 5 templos importantísimos, de los cuales vamos a tratar. Primeramente del Templo del Sol, el cual se utilizaba para rendir culto al dios Sol y dar también ofrendas y ciertos sacrificios.
En el Templo de la Luna, que estaba construido debajo de una roca, una cueva natural, también se dice que hubo una gran cantidad de sacrificios en honor a Viracocha. Tenemos también el Templo del Cóndor, dedicado a una de las mayores aves del mundo, un referente a nivel andino también. Tenemos el Templo de las Tres Ventanas, y por último tenemos el templo principal, el cual fue el lugar estratégico o más importante también dentro de toda la ciudadela incaica en este sector, ¿sí? Ya que aquí se celebraban los eventos más importantes desarrollados por el Inca. Machu Picchu está ubicado dentro de las montañas de los Andes, en el valle del río Urubamba. Está ubicado a 2.430 metros a nivel del mar, es un lugar muy, muy alto. Tiene una extensión aproximada de 325 kilómetros cuadrados. Además de eso, fue declarado Santuario Histórico Peruano en el año de 1987 y también consta dentro de la lista de Patrimonio de la Humanidad. Hablemos un poco acerca del Tahuantinsuyo. El Imperio Inca se dividía principalmente en 4 regiones o también denominados suyos, que viene del quechua. Tahua significa 4 y suyo, que significa estado o región. Dentro de los Tahuantinsuyos encontramos 4 principales, principalmente al norte denominada región del Tigrillo, al oeste tenemos la región del Cóndor, al sur tenemos la región de la Llama y por último tenemos Antisuyo, que significa la región del Jaguar o al este. Esta división se la hizo después de la primera subdivisión que hubo. Inicialmente fue bipartita, en este caso se dividieron en 2. Primeramente fue Hanán y Urín. Hanán significa alto y Urín significa bajo. En este caso era el mundo de arriba y el mundo de abajo. El mundo de arriba viene a ser conformado por la región del Tigrillo y el Antisuyo, que fue la región del Jaguar. Y por último, el mundo de abajo viene a estar conformado por Contisuyo y Collasuyo. La forma de gobierno del Estado Inca vino a ser netamente una monarquía absolutista y teocrática. ¿Qué significa esto? Absolutista porque, al igual que sucedió con los reyes, el Inca tenía el poder absoluto sobre todo. Él era el encargado de regir las normas, escribirlas, inclusive violar también la ley. Era dueño de todos los recursos producidos por el pueblo como tal, inclusive era dueño de la vida de sus súbditos. Él podía hacer lo que le plazca sin ninguna restricción, ya que por su deidad, en este caso el sol, la gente creía que el Inca, el líder supremo en ese entonces, era un enviado por Dios, el dios sol. Y solamente se podría llegar a ese estado de Inca absoluto mediante el linaje, o se puede decir, mediante la sangre o herencia. ¿Cómo fue la organización política del Tahuantinsuyo? Principalmente el Inca tenemos como máxima autoridad, quien gobernaba para su pueblo. El imperio Inca se caracterizó principalmente por ser lo más humanitario posible con su gente. Si bien es cierto su extensión de conquista fue muy grande, a los conquistados también se les permitía conservar su idioma, conservar sus costumbres, ¿sí? Y también se apropiaban también los conocimientos de estos pueblos, es decir, todo era compartido. El Inca trabajaba por todos, no solamente por sus súbditos y los principales allegados, sino también de los pueblos colonizados. Es decir, por otra parte tenemos los bienes tributados por el pueblo que eran netamente entregados al Inca, eran redistribuidos de manera equitativa a todas las personas, inclusive a las personas que encargadas de la producción de los principales alimentos para la población, en este caso, por ejemplo, el maíz, tuvieron una mala temporada a causa de factores naturales, el Inca se encargaba de distribuir aún más los recursos a ese sector, ya que consideraba que la fuerza laboral y la fuerza de voluntad de las personas era también de retribuirse, no solamente a nivel de cosecha, sino también a nivel personal y espiritual. Dentro de la organización política del Tahuantinsuyo encontramos ciertos estratos, ciertas personalidades que fueron ocupando diferentes cargos dentro de la sociedad incaica. Como conocemos actualmente, el Ecuador es regido bajo un régimen democrático representado por un presidente, vicepresidentes, ministros y otros factores políticos. Dentro de este caso vamos a encontrar el principal, que es el líder incaico, el Inca Supremo. Luego tenemos a Lauqui, que viene a ser un príncipe heredero como tal, mediante linaje, el cual era escogido o ascendía al Inca mediante la selección del hijo más idóneo, el que mostrara mayor capacidad y mayor habilidad de gobernar y
que sea también capaz de extender el territorio a otras latitudes. Tenemos por otro lado el Consejo Imperial, que viene a estar conformado por los líderes o jefes de cada suyo, de la parte norte, sur, este y oeste, los cuales venían a formar parte de un consejo, ¿ya?, que guiaban al Inca para que tome mejores decisiones de una manera más ágil y efectiva. Tenemos los Apunchi o Capac Apo, que son los gobernadores regionales y que se encargaban de hacer cumplir las normas establecidas por el Inca. Tenemos el Tucuy Ricuy, que son los funcionarios del Estado. También cumplían el papel de veedores. ¿Qué significa esto? Que estos personajes se infiltraban dentro de la población o se ocultaban, ¿ya?, para velar que toda la legislatura incaica se vaya cumpliendo a pie de la letra, que no existan robos, que no existan saqueos, que todos los bienes, ya sea de oro, de consumo masivo, sean distribuidos y sean manejados de manera adecuada en base a las normas establecidas por el Inca. Tenemos por otro lado el Curac, que vienen a ser los jefes locales que se mantenían en contacto directo con la comunidad. También estos personajes velaban porque el sistema productivo funcione de manera eficiente, es decir, la mano de obra. Dentro de la sociedad incaica vamos a encontrar dos clases marcadas como tal. Tenemos una clase dominante y una clase dominada. La clase dominante va a estar principalmente encabezada por la realeza, en este caso el Inca. Luego tenemos a la gente de sangre noble, la nobleza de privilegio, y por último tenemos a la nobleza local, que son los curacas o líderes locales. Por último tenemos la clase dominante, empezando por los Hatun Runas, que vienen a ser principalmente los ciudadanos comunes de todos los pueblos. Los Mitimaes, los colonizadores inmigrantes obligados que venían de todas las partes de pueblos conquistados. Tenemos los Yanacotas, que vienen a ser la servidumbre permanente del Inca. Y por último tenemos a los Piñas, ya que dentro de las conquistas se tomaban prisioneros de guerra principalmente, ¿ya? Estos prisioneros, por tener un carácter agresivo, se los encerraba de por vida en celdas hechas de piedra para que puedan ahí descansar en paz. Aspectos a destacar del Imperio Inca. Este estado garantizó el trabajo y la alimentación para su pueblo. Como les había mencionado anteriormente, este imperio destacó por lo humanitario que fue con sus conquistados. Es decir, no les exigía un trabajo sobrehumano, inclusive les permitía incluirse dentro de la sociedad inca de una manera civilizada. No existía el abuso como tal en este caso. Daban un uso racional del agua. Al ser un imperio basado en las creencias de varios dioses, en este caso uno de ellos fue también la naturaleza, ¿ya? El culto a la naturaleza que se hizo y el respeto como tal fue de destacar, ya que protegían los recursos naturales, no consumían más de lo que podían pedir y tampoco producían más de lo que podían necesitar. Bien, antes de ingresar a la revolución industrial también hay unas pequeñas líneas que también quisiera aportar en esto del Imperio Inca. El Imperio Inca, como ustedes saben, tuvo dos procesos históricos también, el legendario y también el histórico. El legendario fue iniciado principalmente por el Inca original, que fue Sinchi-Roca. Él fue el primero en utilizar el término o el título de Inca. Luego viene a ver el periodo histórico, que viene a empezar los Pachacútec. En este caso, dentro del segundo periodo fue el de mayor apogeo, ya que aquí hubo la extensión masiva del imperio a la zona norte y en la zona sur, extendiendo aún así más el dominio del Inca Pachacútec. Bien, para hablar de la revolución industrial hay que hacer una pequeña recapitulación acerca de los eventos que sucedieron y que marcaron la historia moderna como la conocemos al día de hoy. Bien, ¿qué significa una revolución industrial como tal? Una revolución viene a ser un enorme proceso de transformación de la cultura, economía, de la sociedad y también de la tecnología. Estos cambios, a su vez, generan una serie de consecuencias dentro de estos campos, dentro de estos eventos, ¿sí?, que conllevan a un radicalismo. En este caso, este radicalismo viene a estar principalmente enfocado en el sistema industrial. Ahora, se sustituía el sistema a mano, el sistema artesanal, por un sistema más mecanizado, ¿ya? Existiendo y dando origen, al sistema fabril. En este caso, el sistema fabril viene a ser un lugar
de concentración de personas que trabajaban, digamos, bajo un mismo régimen, bajo un mismo horario como tal, para la producción de un producto que luego sería vendido por un valor económico. Hubo un cambio en la industria y en la organización económica y social. Esto permitió un crecimiento acelerado de la economía a nivel mundial, ya que los países fueron obteniendo mayores ingresos y con eso fueron amasando grandes cantidades de dinero para posteriormente volverlos a invertir y hacer mucho más grandes sus fábricas. Se extendió a gran parte de la Europa occidental y también en la parte de Norteamérica, principalmente Estados Unidos. Se desarrolló velozmente el modo capitalista y también de producción, lo que conllevó a una abolición del feudalismo como tal. Y bien, por último tenemos el triunfo de la burguesía sobre la monarquía. En este caso, las personas con más poder económico fueron las que tomaron el poder de decisión tanto del tema económico como del tema político. Esta revolución se caracterizó principalmente por la mecanización de la industria en la agricultura, también de la aplicación de la fuerza motriz en la industria y el desarrollo del sistema fabril. Todo esto se dio origen gracias a la creación de la máquina de vapor, ya que esto ayudó a movilizar materia prima, recursos humanos a diferentes partes de una pequeña localidad. Y viendo el potencial de este invento, también se creó lo que conocemos como la locomotora. Hubo también un aceleramiento de los transportes y de las comunicaciones, aumento notable del dominio capitalista durante toda la actividad económica. Dentro de este apartado se utilizó la locomotora para conectar a ciertos lugares estratégicos que contaban con recursos humanos y con recursos también manufacturables para producir productos. ¿Cuál fue la consecuencia social de esta primera revolución? Primeramente, las zonas rurales se vieron afectadas porque ya que sus habitantes decidieron irse a la ciudad en busca de un mejor porvenir, ya que las fábricas necesitaban gente y la ciudad no abastecía para eso. Entonces, los habitantes de las comunidades rurales, de las zonas aledañas de la ciudad, se fueron a la misma, dejando sus tierras, dejando sus hogares, dejando sus familias, ¿sí?, para un mejor porvenir. Lo que esto conllevó a un crecimiento desmesurado de la población de la ciudad, aumentando el consumo de recursos y también de servicios. Esto conllevó a un movimiento migratorio obligatorio. Y por consiguiente hubo una inmensa revolución demográfica. Prevalecieron también nuevas estructuras de trabajo propiciadas por el movimiento fabril. El hombre fue desplazado, ya que al ser un trabajo mecanizado se utilizaban máquinas que eran más eficientes para producir los productos que necesitaba la empresa. Entonces, estas máquinas abarataban costos y permitían al dueño de la fábrica poder ganar más. Gracias a estos abusos de parte de los dueños, existió los primeros pasos para la conformación de los sindicatos como tal. Un grupo de personas que estaban cansados del abuso del patrono y se organizaban para pedir y exigir derechos sobre su salario y sobre su vida también. Nace también el proletariado industrial, que se enfrenta a este capitalismo ya establecido, que ya amasó mucha cantidad de dinero y que seguiría explotando por décadas futuras a este grupo de proletariado. Y gracias a eso comenzaron las que conocemos luchas sociales. Hubo consecuencias económicas esta primera revolución. ¿Ya? Se aceptó primeramente lo que fue el término desarrollo económico sostenible, lo que no fue más que permitir a los países o las naciones tener un crecimiento económico y acaparar mucho dinero económico por muchas décadas. Esto le permitía seguir explotando a este grupo de personas de una manera ilimitada. A causa de esto se disminuyen los costos de producción y de transporte también. Aquí es donde surge el término capitalismo como lo conocemos hoy en día. También se favorece la propiedad privada y los bancos tuvieron su auge dentro de esta época. Bien, para hablar de revolución industrial tenemos que hacer una pequeña recapitulación. Si bien es cierto, los inventos de la primera revolución fueron muy importantes y de hecho fue la revolución más importante que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, la segunda revolución también tiene una cierta, gran importancia dentro de esta historia. Primeramente, ¿por qué? Porque dentro de estos eventos se van a crear inventos que marcaron un antes y un después
de la vida de las personas, ¿ya? Empezando con la creación del motor de combustión. En este caso, Rudolf Diesel fue el creador de este novedoso invento. Y no podemos olvidarnos también que un evento catastrófico como tal fue la Primera Guerra Mundial. Comienzo de la segunda revolución industrial. Esta segunda revolución fue un perfeccionamiento de la primera. En este caso aquí hay características muy notables. Aquí primeramente se dio origen ya a los sindicatos establecidos como tal, un grupo de personas ya con derechos, ¿sí? sobre su trabajo y sobre las industrias en las cuales ellos trabajaban. Se creó también la industria, se fortaleció la química, el petróleo, la electricidad y también fue el auge del acero, ya que se cambió la materia prima del hierro al acero porque era mucho mejor para trabajar y era más maleable. Algunos de los procesos esenciales durante este periodo fue lo siguiente: el vehículo de gasolina. Daimler y Karl Benz, alemanes, crearon el motor a gasolina. Rudolf Diesel creó el motor a diésel. El teléfono fue creado por Graham Bell y la transmisión de ondas electromagnéticas a través del ITE fue invención de Henry Hertz. Algunos procesos también esenciales durante esta revolución fue también la creación de la bombilla incandescente, dándole crédito a Thomas Edison por ese grandioso invento, y por el neumático a Dunlop. Aquí también hay que hacer un poquito de énfasis en que Nikola Tesla fue también un inventor muy importante de la época de Thomas Alva Edison. De hecho, fue su empleado, pero perfeccionó los inventos que Thomas Alva Edison hizo, e inclusive se le considera como el padre de la electricidad y el primer creador del teléfono. Algunos progresos esenciales durante este periodo fueron los siguientes: la introducción de los buques de acero movidos por vapor, el desarrollo del avión y de la locomotora a vapor también, la producción en masa de bienes de consumo, ya sea en este caso enlatados, la refrigeración mecánica y las técnicas de preservación, al igual que la máquina agrícola, que mejoró muchísimo los procesos agrarios en diferentes zonas del mundo. ¿Qué características tuvo esta segunda revolución? Hubo la invención de la electricidad y también de la aparición de los derivados del petróleo. Esto se logró gracias a la automatización de las máquinas industriales, la formación de centros de trabajo especializados en la industria para crear productos específicos también fue uno de los hitos importantes. Hubieron también nuevas formas de organización industrial, en este caso los sindicatos, y el acero como sustituto también del hierro. Pero también existieron consecuencias sociales dentro del tema capitalista y dentro del tema obrero. Ya hubieron ciertas rebeliones, ciertos eventos catastróficos dentro del sistema obrero, ya que ellos solicitaban y pedían un mejor trato justo, una mayor remuneración por el trabajo que ellos solicitaban. Esto agudizó los problemas con los dueños de las empresas o empleadores, y hubo disputas legales, hubo disputas también en el tema de ejecuciones, ya que la sublevación no se permitía también en esa época. ¿Qué consecuencias económicas tuvo la segunda revolución industrial? Pues bien, con la automatización de las máquinas y mejoramiento de las mismas, hubo una reducción total de costos. Esto significó que el recurso humano era cada vez menor, ¿sí?, en la empresa. Entonces, a mayor eficiencia de las máquinas, había mayor número de despidos. Esto ocasionó una mayor acumulación del capital para los dueños de las fábricas, y hubo una distribución inequitativa también de los recursos, ya que se veían marcado más las clases sociales en esa época. Se confirma también la desaparición casi total en esa época del sistema artesanal, ya que la manufactura artesanal se desarrollaba principalmente en los hogares de ciertas personas. Con la industrialización, estos procesos terminaron. ¿Qué consecuencias políticas tuvo la revolución industrial? Se consolidó la burguesía y también se fomentó el Estado industrializado. Otras consecuencias positivas en este caso fue la incorporación de la mujer dentro del entorno laboral, ya que no era permitido y era mal visto dentro de esa época. Hubo un abaratamiento de los productos y también hubo el aumento de la población urbana. Bien, dentro del maquinismo y el capital vamos a encontrar que las máquinas como tal
ayudaron principalmente en ciertos eventos históricos. Uno de ellos fue la Primera Guerra Mundial. En este caso, Carl Benz y Henry Ford surtieron principalmente a los ejércitos tanto de Alemania como de Estados Unidos los vehículos que permitan, en este caso, transportar de manera eficaz y de manera a los soldados. La importancia del motor de explosión o combustión fue radical, ya que a partir de esta base surgieron lo que son las empresas automotrices y el transporte masivo en todo el mundo. Y por otro lado tenemos lo que es el descubrimiento o la adopción de la electricidad. Aquí hay dos temas muy importantes. Thomas Alva Edison fue principalmente el que inicialmente hizo la carrera de distribuir la electricidad de una manera pagada como tal, pero Nikola Tesla tuvo la grandiosa idea también de distribuir la misma energía, pero de manera gratuita, en dos diferentes formatos. El primero, Alva Edison iba a distribuir la energía de una manera no muy eficiente o corriente indirecta, y Nikola Tesla quería distribuirla a través de una corriente alterna y era mucho más eficiente, y hasta hoy en día la seguimos utilizando y alumbra nuestros hogares. El telégrafo eléctrico también permitió la comunicación inmediata y a distancia. Otro invento muy importante fue el telégrafo sin hilos y la televisión también. Y por último tenemos el cinematógrafo, que fue creado por los hermanos Lumière, los hermanos franceses, que hicieron la primera proyección de una película, la cual tenía como principal protagonista los obreros de la fábrica Lumière en Lyon. Y no menos importante, tenemos el aeroplano creado por los hermanos Wright y que tuvieron mucho protagonismo en la Segunda Guerra. Bien, eso sería todo, estimados estudiantes. No me despediré sin antes invitarlos a participar dentro de la cafetería virtual como un foro abierto para todos dentro muy fuera del tema académico. Tenemos la cartelera en línea donde se publicará la información oficial del curso, y por último, las dudas e inquietudes que surjan durante el transcurso de su proceso formativo lo pueden hacer en este foro. Les deseo una muy buena tarde y hasta la próxima.